propuesta de cada uno hacia Dios, ¿ok? Y quiero que hagamos una propuesta, como dice la Escritura, una propuesta de corazón. Si ustedes ven el primer libro de Pedro, después de hacer una exposición gloriosa de nuestro rescate, nosotros estábamos vendidos al pecado, pero la Biblia dice que Dios nos rescató como, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa e incontaminada de un cordero sin mancha, la de Jesucristo. Amén. Después de exponer el Evangelio de una manera tan clara y de decirle a los hermanos que les está escribiendo que crezcan por la palabra, que la deseen para que puedan ¿qué? Crecer. Usted ya tiene el conocimiento de la verdad del Evangelio. Usted ya tiene claro que Cristo murió por sus pecados y resucitó para presentarlo justo y perfecto delante de Dios, ¿sí o no? Usted ya tiene ese conocimiento. Responsabilidad suya y mía crecer en el Evangelio, crecer en la palabra. No nos podemos quedar enanos. ¿Te imaginas cuando usted tuvo un hijo y lo vio chiquito y bonito, pero que hubieran pasado 20 años y seguirlo viendo chiquito, que solo le crezca la cabeza y que se vaya poniendo viejo? No sé si vieron una película que se llamaba El extraño caso de Benjamin Button, de Brad Pitt, que nace viejito y se va haciendo, sí, nace viejito, ¿sí? Sí. Y se va haciendo más joven, más joven. Nosotros, imagínense uno ver eso, ¿no? Nacer niño y ser al revés, y seguir niño y morir niño. O sea, eso sería algo muy raro. Y a esos hermanos que él exhorta, que tienen el conocimiento del Evangelio y que están creciendo en Cristo, les exhorta a que batallen contra los deseos. Les dice: les ruego, hermanos, como a extranjeros y a peregrinos. Y ustedes se tienen que acordar de las palabras del Señor Jesús: mi reino no es de este mundo. Y los que están bajo mi reino son ¿qué? Extranjeros, peregrinos. ¿Y qué tienen que hacer mientras están en este mundo como extranjeros y peregrinos? Abstenerse de los deseos carnales que batallan contra la muerte. ¿Qué tenemos que hacer? Abstenernos. ¿Qué tenemos que hacer? Luchar contra esos deseos que quieren llevarnos a desagradar a Cristo. Ahorita estábamos cantando una de las canciones que dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ahora yo me hago una pregunta. Que cualquier impío tuviera conocimiento de la palabra de Dios y sabe que ya no vive el cristiano. ¿Quién vive? Cristo en ellos. Y que nos conociera y dijera: pero Cristo vive en ti, pero ¿así viviría Cristo? ¿Esas serían las actitudes de Cristo? ¿Así hablaría Cristo? ¿Así se comportaría Cristo? Tú estás diciendo que ya no vives tú. ¿Quién vive? Cristo. Pero Cristo es tan patán, Cristo es tan vulgar, Cristo es tan falto de amor. O sea, a veces nuestra creencia del Evangelio y nuestra vida a veces no son ¿qué? Directamente proporcionales. Yo no sé qué significa eso, pero suena bien. A veces nuestra vida y nuestra creencia no son ¿qué? No se parecen. A veces nuestra vida no refleja lo que decimos creer. Entonces hoy quiero que nos hagamos una ¿qué? Proponernos de corazón. Proponernos que eso es lo que quiero que hablemos hoy, ¿sí? ¿Quieren que hablemos? Miren Santiago, antes de ir a Daniel capítulo 1, yo quiero que miren Santiago. Capítulo 1. Aquí también Santiago, después de decir que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces, el cual nos hizo ¿qué? Renacer para una esperanza viva por su palabra. Después de haber dicho que nosotros hemos recibido la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas, le dice así a los hermanos, versículo 26, 1:26: si alguno se cree religioso entre nosotros, entre vosotros, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón,
La religión de tal es que la palabra vana, o sea, en otras palabras, su religión no sirve para nada. Versículo 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Me parece increíble esto. Yo sé que usted dirá, uy, pero la religión, nosotros no somos religiosos, nosotros no vivimos una religión. ¿Quién le dijo que no? La única religión verdadera es el cristianismo. No, es que yo no tengo una religión, yo tengo una relación. Ahí tan romántico el hermano. Religión, ¿qué significa? No sé si ustedes saben qué significa la palabra religión o de qué palabra se desprende. Religión viene de una palabra que se dice religar. Religar, religión. Religar significa volver a unir. ¿Cómo estábamos nosotros? Separados de Dios. ¿Qué hizo Cristo? ¿Nos volvió qué? A unir. O sea, ¿vivimos una religión o no vivimos una religión? Ah, bueno. Yo sé que usted pronto está en alguna iglesia. No, no tenemos religión. Sí, de alguna manera nuestra creencia y todo es una ¿qué? Religión. Y hay una religión pura y sin mácula, que tiene que ver con nuestras acciones y guardarnos sin manchas de este mundo. Entonces, ahorita sí, vamos a Daniel, un extranjero. ¿En dónde estaba Daniel y sus amigos? En Babilonia. Habían sido arrancados de su tierra y habían sido llevados en cautiverio a un lugar que no era ¿qué? Su lugar, a una cultura que no tenía nada que ver con Israel, un pueblo que no guardaba los mandamientos. Primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos. Pero era un pueblo que tenía ¿qué? Multitud de ídolos, multitud de dioses. ¿Eran qué? Extranjeros. Y como extranjeros, ¿qué tenemos que hacernos? Guardarnos sin mancha, sin contaminación. Versículo 1. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. ¿Saben cuál era el propósito de los sitios, no? O sea, rodeaba un ejército, una ciudad que tenía murallas que eran muy difíciles de violentar, no había un sistema de bombardeo como hoy en día, ¿sí o no? Entonces, las ciudades eran amuralladas y era muy difícil penetrarlas. Pero resulta que las ciudades vivían ¿de qué? De las reservas. Y las puertas de las ciudades estaban abiertas durante la semana. La gente podía salir, comerciar, hacer, bueno, y producir. Pero mientras no podían salir, el abastecimiento interno, ¿qué iba a pasar? Se iba a acabar. Entonces los ejércitos sitiaban las ciudades y el propósito es que en algún tiempo esas ciudades ¿qué? Pudieran rendirse, porque ya el hambre los cogía. Ustedes pueden estudiar bien la palabra y en esos sitios mujeres llegaron a comerse a sus hijos. Imagínense el hambre. Una mamá más fácil le da su carne a un hijo que comerse a un hijo. Pero imagínense la crisis tan terrible que llegaban a comerse a sus hijos. Entonces, eso hizo Nabucodonosor, la sitió. Los soldados israelitas hicieron un hueco en una de las murallas y se escaparon. Dejaron desprotegida la ciudad y Nabucodonosor la rindió. Habían varios sistemas de conquista en esa época, ¿ok? Los asirios por lo general mataban. Llegaban a un lugar, mataban hombres y por si las moscas abrían el vientre de las mujeres en embarazo, y si el feto era un hombre, lo azotaban. O sea, la idea es que no hubiera oportunidad de que se vengaran. Eso era un sistema. Otro sistema era, acá tenemos mano de obra valiosa. ¿Qué podemos hacer? Yo tengo tantas provincias.
Entonces vamos y cogemos a las personas de esas ciudades y las repartimos en diferentes lugares. La idea es que no puedan, ¿qué? Volverse a unir y volver a tener poder. Mientras tanto, sirven al pueblo como esclavos, como esto, como aquello, como lo otro. Más o menos esa era la idea que tenían. Y los sitios nuevos, ¿los qué? Los poblaban con gente diferente, esos sitios conquistados. Esa era la manera en que hacía Nabucodonosor sus conquistas. No mataba, lógicamente mataba al ejército. Vencía militarmente al pueblo, lo repartía. ¿Ok? Nabucodonosor sitia, conquista Jerusalén y conquista todos los territorios de Israel, esparce a la gente, y llega un tiempo en que dice: yo necesito que me ayuden a gobernar. No tengo el conocimiento de estas leyes, no tengo el conocimiento de su Dios, y a la gente hay que satisfacerla de alguna manera, y su religión tiene que ser fundamental. Entonces, por favor, necesito que me traigan sabios de los hijos de Israel que me ayuden a ¿qué? A gobernar. Príncipes que tengan linaje real. Y entre lo que se propone Nabucodonosor, mire lo que pasa. Versículo 3. Y el rey dijo a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajera de sus utensilios de Israel del linaje, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en que no hubiese tacha alguna. De buen parecer, esa palabra buen parecer es con un físico atractivo, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que se les enseñen las letras y las lenguas de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criasen 3 años, para que al final de esos años se presentasen delante del rey. Entonces él mandó a traer varios muchachos bonitos, de buen parecer, y muy ¿qué? Inteligentes, muy capaces, pero tenían que criarlos en todo lo que tenía que ver con la cultura babilónica durante 3 años. Ellos tenían que presentarse delante de Nabucodonosor 3 años después, pero tenían que hablar la lengua de los caldeos, tenían que conocer la cultura de los caldeos. En otras palabras, quería ¿qué? ¿Cómo podríamos decir esa palabra? Babiconolizar. O sea, cuando los judíos quieren hacer judíos, otros es judaizar, ¿sí? Querían de hacerlo de alguna manera que se impregnaran de la cultura babilónica. Eso es lo que a veces quiere hacer el mundo con nosotros, que nos impregnemos ¿de qué? De su cultura mundana. Por eso a veces se visten como se visten, escuchan la música que escuchan. Yo, César Petrarca, dirán religioso y todo, pero yo no consigo un cristiano que cree en la palabra de Dios escuchando música como esta: que viva Chango, que viva Chango, Señor. ¿Sabe quién es Chango, no? Un dios de la santería cubana. Me parece bien terrible eso. O un cristiano que sabe que la Biblia dice que no se puede tener 2 mujeres, diga que me perdonen las 2, pero la sigo queriendo, que me perdonen las 2, si aún le sigo mintiendo, no la quiero por ser de hace tiempo mi mujer, a otra la que encendió mi llama, mi pasión. O sea, no me parece, o sea, que nuestros principios y cantar música como esa, ¿sí o no? ¿O sí le parece a usted? El pastor ya se puso religioso, quiere prohibir. No, yo no estoy prohibiendo nada. Yo no consigo en mi mente, conociendo lo que conozco de la palabra, un cristiano a veces cante música que no tiene nada que ver con Dios, que quebranta los principios éticos y morales de una manera tan descarada, ¿sí o no? Pero estos muchachos los querían impregnar esa cultura, y su comida, además de eso, les designó una ración. ¿Pero qué comían los babilónicos? ¿Comían lo mismo que los judíos? No. ¿Un judío podía comer cerdo? No. ¿Podía comer conejo? Ay, tan bonito el conejo. ¿Es un conejo que tiene la niña ahí? Un conejo era considerado animal ¿qué? Inmundo. Algunos peces eran inmundos.
Y vamos a ver qué pasó con todo esto. Y le señaló ración, ya viene el versículo 5, de la comida del rey y del vino que él bebía y que los criase en 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, aprendes estos nombres: Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Daniel termina en él, y por lo general la terminación él viene de Dios. Ananías, Misael y Azarías eran nombres ¿qué? Judíos. A estos el jefe de los eunucos puso por nombre a Daniel Belsasar. Belsasar es un dios, Bel, de los babilónicos. Ananías puso Sadrat, a Misael Mesad y a Azarías Abednego. O sea que les pusieron nombres ¿qué? Babilónicos. De alguna manera vamos a empezar a culturalizarse. ¿Qué hacía Jesús cuando venía y llamaba a alguien? Ya no se dirá tu nombre ¿qué? Abraham. Ahora serás ¿qué? Abraham. Tú eres Simón, hijo de Jonás, pero ya no se llamarás más Simón, sino ¿qué? Pedro. El nombre es importante, entonces vamos hasta en el nombre vamos a permearlo de nuestra cultura, vamos a permearlo, en otras palabras, voy a decirlo así, palabras que utilizaron, de nuestro mundo. ¿Y nosotros somos qué? Extranjeros. Y el mundo llámenos como nos llame, nosotros somos cristianos, hermano. No sé si ustedes se acuerdan de la historia del conquistador de los helenos, Carlos Magno. Alejandro Magno, o sea, la historia lo describe como un gran conquistador, ¿no? Conquistó lo que quiso porque tenía un espíritu aguerrido. O sea, la historia cuenta muchas historias muy buenas de Alejandro. Un día llegó a una isla, y cuando llegaron a esa isla, ese ejército estaba pero armado y una gran cantidad, y dice la biografía que él cogió y su ejército quería volverse, y él cogió y les quemó los barcos y les dijo: si quieren salir de aquí tenemos que salir en los barcos que ellos tienen que ganar. O sea, así más o menos era Alejandro. Y en una de sus batallas él siempre iba adelante. Alejandro no es como los cobardes militares de hoy en día, dan orden para la guerra, pero ellos están en sus palacios bien ricos. Y como digo un sociólogo, la guerra es un enfrentamiento de gente que no se conoce, que lucha por problemas de dos personas que se conocen. Eso, así que escribió la guerra. Alejandro Magno siempre enfrentaba sus batallas. Y resulta que en una de las batallas, el ejército enemigo venía con todo, y uno de los soldados salió corriendo. Y cójame ese traidor, y siguió en su batalla y ganó. Después de que ganó, vino un consejo de guerra y le pregunta al tipo, lo primero que le pregunta al soldado: ¿cómo te llamas? Y para gran sorpresa él dijo: Alejandro. ¿Un Alejandro que huye? ¿Un Alejandro cobarde? Y Alejandro le dice dos cosas que he leído en sus historias: tienes dos opciones, o cambias de nombre o cambias de actitud. Usted es cristiano, si usted quiere vivir este mundo, tiene dos opciones: o debe ser cristiano o cambia, hermano. ¿Sí o no? Esta gente la quería poner su cultura a estos muchachos. Les cambiaron el nombre. Les dicen qué comida van a comer, qué van a escuchar, cómo deben hablar. ¿Y qué hizo Daniel? Versículo 8. Este es mi versículo. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no ¿qué? Pero Daniel, ¿qué hizo? Propuso en su corazón: yo soy cristiano y yo me voy a proponer vivir para Cristo.
Porque para mí, ¿qué? El vivir es Cristo. El vivir es Cristo. Ah, y esa vida es la que Cristo merece. Para mí el vivir es Cristo, y diría ese impío que estábamos hablando ahorita. ¿Esa es la vida? O sea, lo que usted está viendo es como Cristo merece que usted viva. Daniel tenía algo claro. Yo soy judío, yo soy del pueblo de Israel, yo sirvo al Jehová, Dios de los ejércitos, y no voy a permitir que este mundo, ¿qué?, me contamine. La verdadera religión es esta: hacer esto, hacer aquello, pero también guardarse sin contaminación del mundo. Hermano, estamos en el mundo, pero no somos del mundo, dijo Jesucristo. No somos del mundo. Y la Biblia por allá en Malaquías dice: y se notará la diferencia, y se hará la diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Se tiene que notar, hermano, quién es cristiano. Y a veces nuestra vida no importa. Importa que tengo claro el Evangelio, tengo claro que Cristo murió por mis pecados, tengo claro que Él resucitó, y tengo claro lo que Cristo hizo en la cruz. Pero usted no tiene claro que eso que Cristo hizo en la cruz tiene que impactarlo de tal manera que a usted lo lleve a vivir para ese que murió por usted. ¿Sí tiene claro esto? Y mientras yo esté, hermano, en este mundo, tengo que proponerme agradar a Cristo. Él no murió por mí para que yo siga viviendo en mis pecados. Él no murió por mí para que el mundo siga siendo lo que hizo antes. Él murió por mí para que yo viva para Él. Aquí dice la mención, ¿no? Como 4 domingos no estaba aquí, como que he perdido la costumbre. Diga amén. Yo voy a proponer en mi corazón que no contaminar. Y estaba buscando en el diccionario qué es proponerse. Y proponerse sí es hacer esfuerzos, es luchar, es hacer. Pero proponer es declarar, hacer una declaración. Una declaración donde usted diga: voy a hacer esto. Y cuando usted hace una declaración y de pronto hay testigos, esos testigos no lo llevan a uno: ay, yo un día dije delante de personas que voy a actuar así, no lo estoy haciendo. Eso no nos lleva a veces a obligarnos a hacerlo. Cuando nosotros por lo general hacemos matrimonios, hacemos público, ¿sí o no? Y el esposo promete delante de la familia de ella, delante de la familia de él, delante de testigos, amar a una mujer, respetarla, ¿sí o no? ¿Y por qué lo hacemos público? ¿Y por qué a veces le ponemos hasta el micrófono para que lo declare? Para que ese compromiso lo lleve, ¿qué?, a esforzarse, a cumplir lo que pactó delante de mucha gente a una mujer. Por eso lo hacemos así. Propóngase, hermano, vivir como un cristiano. A veces a los reformados se nos olvida que tenemos la historia de un señor que se llamó Jonathan Edwards. Jonathan Edwards se propuso, y dijo: voy a ser el mejor cristiano en mi época. Y creó algo que se llaman las resoluciones de Jonathan Edwards. Estos días les publiqué una que él se propuso leer, ¿qué?, la palabra, para que esa palabra lo llevara a vivir como era digno de Cristo. Hizo resoluciones. Y uno lee la biografía de Jonathan Edwards y creo que él, no conocimos a todos los cristianos de su época, pero su testimonio demuestra que de alguna manera se va a ser uno de los buenos cristianos de esa época, ¿no? ¿Pero el qué? Se propuso vivir para Cristo. Se propuso que este mundo, ¿qué?, no lo iba a contaminar. Se propuso, ¿qué?, guardarse sin mancha, sin contaminación. Y usted y yo tenemos que proponernos algo. Pero cuando alguien se propone algo, tiene que llevarlo, ¿qué?, a cabo. Yo me voy a proponer comprar una casa. Listo, ¿qué? Buen tu propósito.
te va a tocar hacer un ahorro, no te va a un ahorro, te va a tocar disciplinarte de tal manera que no lo gastes todo, te va a tocar trabajar de pronto con una entidad que metas tu plata y no la puedas tocar, porque nosotros a veces tenemos un carácter muy débil o las necesidades nos llevan a sacar ese dinero. Entonces, cuando usted se propone algo, tiene que hacer pasos para cumplirlo. Entonces, listo, hermano, yo me propongo, Daniel, yo me propongo no contaminarme, yo me propongo, le dije, no, y se apenas, pero si después el rey ve que el rostro de ustedes está más pálido o están más flacos porque solo van a comer legumbre, van a condenar mi cabeza para con el rey. Y Daniel dijo, bueno, ensaye con nosotros unos días. Si al cabo de esos días estamos diferentes, pues, hermano, comemos para que usted no se muera. Y yo empezaron a comer y cada vez estaban, ¿qué? Más robustos, sus pies mejor. No voy a hablar de dieta, ¿no? Ustedes saben que el reino de Dios no consiste en comida o en bebida. Estoy hablando de lo que era en esta época, ¿ok? Pero Daniel se propuso. Vamos a ver cómo Daniel lo logró. ¿Quieren ver? Daniel tenía 3 amigos: Ananías, Sadrach, sería Ananías, Misael y Azarías, ¿sí, no? Que les cambiaron los nombres, Sadrach, Mesach y Abednego. Pero estos muchachos eran buenos judíos. ¿Qué dice la Biblia, hermano? La Biblia nos manda a tener comunión unos con otros. ¿Para qué? Para que el engaño y el pecado no endurezca nuestro corazón. O sea, la palabra nos manda a tener relación ¿con qué? Con cristianos, con gente que nos inspire a ser ¿qué? Mejores creyentes, con gente que nos inspire a vivir para Cristo, gente que nos empuje, que su testimonio nos lleve ¿qué? A vivir mejor, como es digno de Cristo. O sea, nosotros, lo primero, si usted se propone no contaminarse este mundo, le voy a decir algo: júntese con gente que le inspire a servir a Cristo. No se junte con cristianos, hermano. Matías, hoy es sábado, vamos a bailar. Hermanitos que empujan a otras cosas. Ya les he explicado mi posición del baile, ¿no? ¿Usted no se puede bailar? No, porque no se puede. Lo que digo es que hay que hacerlo bien. Hágalo con... Efraín, ¿a usted le gustaría que su mujer se la toque a otro? Y el baile, alguien se la toca, ¿sí o no? ¿A usted le gustaría que su marido la toque a otro? Entonces, ¿con quién debería bailar? Con la mujer. ¿Qué debería bailar? Pues, escójame una canción que puedan bailar de las modernas. No, tiene muchas complicaciones el lugar, que bailar no sea pecado, pero hacerlo es tan difícil hoy en día. Pero ese es otro tema, ¿no? Solamente estoy dando, venga, vamos a bailar, vamos a tomarnos unitas. Hace muchos años aquí habían 2 jóvenes en la iglesia, ya somos la misma iglesia. Ya ha llegado otro hermano de otra iglesia, un poco libertino, y los empezó a arrastrar. Me he dado cuenta que el sábado, nos vamos para Café Mi Tierra. Y van a darse unos traguitos y llegaron un poco trasnochados. La iglesia, iban a la iglesia los años. Entonces empezaron a arrastrar. ¿Por qué no se relaciona mejor con alguien que vamos a orar? Vamos a leerle, pero este sí. No es bueno que lo inviten a orar. No es bueno que lo inviten a leer la palabra. No es bueno que vamos al estudio. El viernes hay esto, vamos. El sábado hay esto, vamos. Metámonos con Cristo. O sea, ¿qué es mejor? Uno que me empuje a hacer cosas que a Dios no le agradan, o uno que me empuje a hacer cosas que a Dios le agradan. Entonces, Daniel se rodeó con amigos que eran buenos creyentes. Pastor, ¿y dónde saca eso? Capítulo 2. Nabucodonosor tiene un sueño. Se le olvidó el sueño, pero eso lo inquietó. Manda a llamar a todos los magos, sabios, astrólogos y a todos los que se junten la semana.
adivíneme en el sueño y la interpretación. No, no podemos, los voy a matar a todos. Como Daniel estaba entre los sabios, un día llegaron a sacarlo de su casa y ¿qué pasó? No, es que lo vamos a matar. ¿Por qué? Porque el rey dijo esto. ¿Pero por qué la orden apresurada? Y Daniel le dijo, díganle al rey que me dé tiempo, yo le doy el sueño y la interpretación. Y fue donde sus 3 amigos, ¿y qué hicieron? Empezaron a jugar play. No. ¿Qué hicieron? Oraron. Pero, hermano, nuestra vida está en riesgo. Este mundo está peligroso. Oremos, hermano. Se pusieron a orar. O sea que los amigos de Daniel eran hombres de oración. Si usted llega al capítulo 3, Nabucodonosor se hace una imagen, una estatua de él mismo para que la adorasen. Suenan los instrumentos y ¿qué tenía que hacer todo el mundo? Postrarse ante la imagen. ¿Qué hace un judío verdadero? Uno que tenga la palabra de Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te inclinarás ante ellas para servirlas. Cuando sonaron los instrumentos, Ananías, Misael y Azarías, ¿qué hicieron? Se quedaron de pie. ¿Cuál era la orden? Si no adoran la imagen, se mueren. Y ellos preferían morir que quebrantar la palabra de Dios. Esa es la clase de amigos que a mí me van a ayudar a caminar en este mundo, hermano, sin contaminación. En Cali está la Universidad Bautista. La Universidad Bautista hace años no era universidad, sino seminario bautista. Usted va al seminario bautista y hay edificios de apartamentos. Los internos viven ahí. Ok. Un día estaban 3 amigos en la cafetería. Y terminaron de tomarse lo que sea. Y le dice uno de los amigos al otro, me voy. Y él quedó con la novia. Cuando al rato estaba ya en la pieza y se acordó que necesitaba un libro de texto. Y cogí y marcó, ¿aló? Y le contestó la novia. Ah, ve y fulano. Ah, no, estaba yendo en este momento. Ah, bueno, gracias. Colgó. Ella salió y le abrió. Y se quedó ahí con él. ¿Sabes hasta cuándo quedó? Hasta que se fue la novia. ¿Qué te pasa? Te vas a quedar con una mujer solo. Terminás pecando contra Dios. Esos son los amigos que yo necesito. Amigos que me enseñen a caminar en integridad delante de aquel que murió por mí en la cruz del Calvario. ¿No quiere esa clase de amigos? Porque nos mandan a tener comunión. Nos mandan a tener comunión para que el engaño del pecado no me endurezca. Y necesito tener comunión, pero con gente que ¿qué? Que me impulse a buscar al Señor, que me inspire a buscar a Cristo. ¿Sí o no, Matías? Hermanos, propóngase no contaminarse. Propóngase guardarse sin mancha de este mundo. Propóngase vivir para aquel que murió y resucitó por ustedes, porque si vivimos, para el Señor vivimos. Propóngase que si usted dice ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, en verdad se note la vida de Cristo en su vida. Que usted no sea un cristiano zángano y sinvergüenza, hermano. Diga amén. Eso es. Daniel se propuso, se rodeó de amigos. Daniel era un hombre de oración, capítulo 6, ¿se acuerdan? Firmaron un edicto que nadie podía hacer petición a hombre o a Dios diferente al rey Darío. Y si alguien lo hacía, ¿iba a ser qué? Echar en el foso de los leones. Cuando Daniel supo el edicto, ¿qué hizo? Capítulo 6, versículo 10 de Daniel. Diego, en voz alta. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. ¿Cómo lo qué? Como lo solía hacer. Como hacía cuando solo tenía problemas. Cuando las cosas se complicaban. Hermano, ¿no dice Jesús, oren y velen para que no entren en tentación? ¿Usted cree que puede resistir los deseos de su carne y los embistes tentacionales del mundo sin ser una persona de oración? O las palabras de Cristo no tienen validez. Pedro, orad
y velad para que no entréis en tentación. ¿Cuándo le dijo eso Jesús a Pedro? Antes de que Pedro lo negara. ¿Cuántas veces Jesús se apartó a orar y cuando llegó los halló durmiendo? 3 veces. ¿Cuántas veces lo negó Pedro? ¿Por qué? Porque estaba débil. Sin oración no se tiene la fortaleza, hermano, en el espíritu para resistir al pecado, ni a la tentación, ni a los deseos, ni al mundo. ¿Sí ven que el cristianismo también es vida práctica? El cristianismo es más que conocer 2 o 3 enseñanzas. ¿Sí o no? Ah, no, es que yo creo en la Trinidad. Ah, yo creo en Jesús como Salvador, yo creo en el Espíritu Santo. Te felicito por lo que crees. Ahora la pregunta, ¿lo que crees ha impactado tu vida? ¿Que te lleva a vivir diferente? Si no, la religión del tal es que no sirve. Daniel era un hombre de oración. Lo echan en el foso de los leones por desobedecer el decreto del rey. Pero acuerden que ustedes verán qué hacen. Es preferible obedecer a Dios que a los hombres. Él se sometió a Dios. Y la palabra de Dios está por encima de qué? El mandamiento de los hombres. Pero cuando el rey se dio cuenta, dijeron, estos hicieron firmar el edicto solo para quitar a Daniel del medio. Antes de echarlo en el foso de los leones, le dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú de vez en cuando sirves, que lo buscan los domingos, que das testimonio de él de vez en cuando, ¿sí? Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, se rodeó de buenos amigos, oraba siempre y servía al Señor cuando. O sea, Daniel no era cristiano del domingo, no era el cristiano de los Lebrón, era cristiano el domingo por la mañana. Daniel era cristiano domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, en la mañana, al mediodía, en la tarde, en la noche, en el trabajo, en la casa, en la universidad, con los amigos. Daniel era cristiano ¿cuándo? ¿Y usted? Cristiano en la iglesia. ¿Y el resto de tiempo? Daniel propuso. Y Daniel lo logró. Propóngase, hermano, agradar a Cristo. Amén. Recuerda que el apóstol Pablo dijo, yo oro por ustedes para que Dios les provea sabiduría e inteligencia espiritual para que caminen como es digno de Cristo, como es digno de la vocación a la que fueron llamados, como es digno de este evangelio. Dígame. Bueno, segunda propuesta. Tengo que avanzar un poquito. Entonces, proponerse vivir para Cristo y guardarnos sin mancha de este mundo, ¿sí o no? Capítulo 2 de 1 Corintios, versículo 2, lo leímos del 1:18 al 2:5, todo lo vamos a desarrollar, pero déjenme yo leo el capítulo 2:2. Pues me propuse, Daniel se propuso no contaminarse. ¿Qué se propuso Pablo? Y me propuse no saber entre vosotros otra cosa sino a Jesucristo. Vamos a ver, o sea, estamos hablando a los corintios. ¿Qué pasó con Pablo que llegó a una determinación tan radical? El único tema que yo quiero predicarles es a Cristo. ¿Y a este qué? Crucificado. Es que tenemos un contexto. Vas a ver, acá por acá dice que Dios destruirá la sabiduría ¿qué? De los sabios, y que no son muchos sabios según la carne. Los judíos que piden señales, los griegos que buscan sabiduría. O sea, algo tuvo que pasar que Pablo dijo, no más, hermano, no más. Puedo enseñarles muchas cosas y tal vez valiosas y bonitas,
Pero el evangelio tiene que ser central. Jesucristo crucificado, Jesús y su cruz, porque la palabra de la cruz es ¿qué? Locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, que es a nosotros, es ¿qué? Poder de Dios. Algo tuvo que haber pasado. Contesto. Antes de Pablo llegar a Corintios, ¿en dónde estaba? En Atenas. ¿Qué es Atenas? Capital de Grecia. Los griegos. ¿Qué había en Atenas? Escuelas de pensamientos, filósofos, gente sabia. Y no podemos menospreciar la sabiduría de muchos de esos hombres. ¿Sí o no? Capítulo 17 del libro de los Hechos. Yo quiero que miren algo. Y quiero que me digan si de alguna manera Pablo en su sermón a los atenienses hizo mención de la cruz. Vamos a ver, vamos a analizarlo. Y vamos a ver cuáles fueron los resultados que pasaron. Versículo 16, perdón. Hechos, si ustedes miran, dice Pablo en Atenas, ¿sí o no? 16. Y el capítulo, 17 y 16, ¿sí o no? Pablo en dónde estaba, en Atenas. Y en el 18, ¿a dónde llega? ¿A dónde llega? A Corinto. ¿Listo? Entonces vamos a ver qué pasó para que Pablo se propusiera a los corintios solo exponerles el evangelio. Mientras Pablo esperaba en Atenas, ¿ya están ahí conmigo? 17 y 16. Su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. O sea, que había algo a él, algo lo incomodaba. Necesitamos que nuestro espíritu, hermano, nos incomode. Usted ve la destrucción de los hogares y eso no lo incomoda. Ve a nuestros muchachos entregados a los vicios, a los placeres, no lo incomoda. Vemos cómo este mundo se aboca a filosofías huecas, hermanos, y le están enseñando a nuestros hijos que no importa, que una relación pueden ser dos hombres, dos niñas, esto y lo otro, y usted está tranquilo. Un espíritu del cristiano no puede estar tranquilo en este mundo. El espíritu del cristiano tiene que ¿qué? Enardecerse, incomodarse en este mundo. Y Pablo vio que la ciudad estaba entregada a la idolatría y eso lo enardecía. En otras palabras, lo llenaba de ¿qué? De un ojo santo, una ira santa. Y cuando usted tiene una ira santa, eso lo tiene que llevar a hacer algo para Dios. ¿Sí o no? ¿Recuerdan el ministerio de Anderson? Enseñando sobre el aborto y todas esas cosas. ¿No se ve celo en ese muchacho? ¿Por qué? Porque su espíritu se enardecía, hermano. El aborto ha matado más gente que las guerras. O sea, ¿se imagina eso? Y conocimos, con algunos de aquí conocimos un ministerio de un muchacho que combate el aborto y va, le enseña a los jóvenes que abortar es pecado, que está mal, que es asesinato, que eso no es una masa, no es una bola de carne que usted está botando, es una vida desde la concepción. Pero algo lo enardecía y lo llevó a hacer algo para el Señor. Hermano, ¿a usted qué lo lleva? ¿Qué está haciendo para el Señor? ¿No ve este mundo entregado al pecado? ¿No ve a los muchachos cómo se desvían? ¿No ven las filosofías cómo ganan fuerza y poder? ¿Y qué estamos haciendo los cristianos? El Espíritu Santo está en usted. A nosotros tiene que enardecernos el pecado, hermano. Así que discutía en la sinagoga de los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos de los filósofos, de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros parece que es predicador de nuevos dioses porque les predicaba ¿qué? El evangelio de Jesús y la resurrección. Tomándole le trajeron al areópago diciendo: ¿podemos saber qué esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Versículo 21. El motivo era este: porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir, oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando a vuestro santuario. Desde aquí viene el sermón, ¿no?
Quiero que lo analicen. Puestos santuarios allí hay un altar al cual esta la inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerlos, a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos humanas. Todo lo que está diciendo aquí es verdad, ¿ok? Ni es honrado por manos de hombres como si necesitase algo, pues es el de quien toda da vida a todos y aliento a todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios. O sea, les dio una vida corta, les puso límites, y usted no sabe cuál es ese límite. Y el propósito de que usted no sepa cuándo se va a morir es que usted busque a Dios de alguna manera. ¿El sermón estaba claro? ¿El sermón era bueno? O sea, hasta ahí uno ¿cómo lo ve? Bien, ¿sí o no? ¿Cuándo se va a morir usted? No sabe, puede ser mañana. Busca a Dios hoy, hermano. ¿Y el mensaje está bien? ¿Estoy diciendo algo malo? No, el problema no es lo que está diciendo, el problema es lo que deja de decir. Para que de alguna manera busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está muy lejos de cada uno de vosotros, porque en él vivimos, nos movemos y somos. Como alguno de vuestros propios poetas también ha dicho, linaje suyo somos. Bonito. Hasta aquí el sermón, ¿cómo estaba? Bonito. La cruz, ¿dónde aparece? Ausencia de la cruz. Hasta ahorita no ha mencionado que Dios envió al mundo a su Hijo. No ha hablado de los pecados. No ha hablado de la provisión de Dios como solución a ese pecado. ¿Sí o no? No ha hablado del Evangelio hasta aquí. ¿O estoy mal yo? Pastor, no juzgue a Pablo. Pablo mismo se va a dar cuenta de que algo en este sermón no estaba bien. ¿Quieren que lo sigamos mirando? Sigamos. Bueno, o el otro domingo lo vamos por el otro domingo. No, sigamos, ¿sí o no? Siendo pues, versículo 29, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata, piedras, escultura de arte, imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Pastor, habló de arrepentimiento. Sí, pero la Biblia dice que hay perdón y arrepentimiento en su nombre, por lo que Él hizo en la cruz. Miren todos los versículos. ¿Alguna mención de la cruz? ¿Alguna mención de la muerte de Cristo? Johnny, ¿estoy bien? ¿Hay mención de Cristo? ¿Su nombre? ¿La cruz? Él quiso impresionar. Él quiso igualarse a la sabiduría de ¿quién? Por eso Él dijo, ni mi palabra ni mi predicación vino a ustedes con palabras persuasivas de humana sabiduría. No vuelvo a cometer ese error de querer hablarles bonito. Voy a presentarles a Cristo y a este crucificado. Aleluya. Versículo 31. Porque ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia para aquel varón de quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Hace mención de la resurrección, pero la cruz. Pero cuando oyeron de la resurrección y de los muertos, unos ¿qué? Se burlaban y otros decían, ya te veríamos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió en medio de ellos. Por misericordia de Dios, versículo 34 es lo que pasó. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales está Dioniso, la Areopagita, una mujer llamada Anari y Otricos. Pero mire todo un sermón delante de los epicúreos, delante de los estoicos, delante de una asamblea de sabios, y no les nombró a Cristo. Bueno, los nombró la resurrección de Cristo. O dice por haber dado fe, con haberle levantado a los muertos. Pero ni siquiera el nombre de Jesús aparece en este relato, ¿sí o no? ¿O sí aparece? ¿Y como resultado qué tuvo? Pablo estaba acostumbrado, usted mira el capítulo 14, y hablaron de tal manera que creyeron que gran cantidad de personas. Los que trastornan al mundo entero también han venido acá.
Ahora a ver qué 2 o 3. Pablo sintió ¿qué? Gran frustración. Y usted ve en 1 Corintios, parece hablando de su experiencia en Atenas. Dios destruirá ¿qué? La sabiduría de este mundo. Lo necio de Dios es más sabio que lo sabio. Estos piden señales. Los griegos buscan ¿qué? Sabiduría. Pero yo les voy a predicar a Cristo crucificado. Yo sé que la palabra de la cruz es ¿qué? Una locura. Pero Dios nos salva por medio de mensajes bonitos, ni por palabras elocuentes, ni por decir linaje de Dios somos, ni decir porque uno de tus propios poetas ha dicho. No, Dios salva por la locura de la predicación. Y no hay salvación sin el evangelio. No hay salvación sin decirle al mundo: Cristo murió por vuestros pecados. Somos tan malos que la única manera de ser salvo es que Dios se haya hecho hombre y muera por nosotros. No hay otra manera. Y me propuse, sentí tal frustración, sentí tal fracaso, sentí tan poco respaldo de Dios, porque es que Dios no va a respaldar, hermano, un mensaje que no sea su mensaje. Por eso me propuse no predicarles y no saber entre vosotros otra cosa sino a Jesucristo y a este crucificado, aunque sea una vergüenza para uno, aunque sea tropezadero para otro. Para los que se salvan, Cristo es sabiduría y poder de Dios. Y me propongo, hermano, no predicar otra cosa. Me propongo vivir para aquel que murió por mí. Y me propongo anunciarlo. Me propongo predicarlo. Me propongo llevar este evangelio donde yo quiera que vaya, hermano. Mira, estaba con el pastor del Tolima, de Ibagué. Y le pregunté: hermano, ¿ustedes cómo llegaron al Señor? Y él me dice: pastor, antes de los 2000 nosotros con mis hermanos teníamos una banda metálica de rock pesado, mechudos, bueno, damos unas banderas. Y siempre nos hacíamos en tal parque. Me llevó al parque. Y un día teníamos como una reunión, no me acuerdo muy bien, perdón, pero lo que sé es que el hermano mayor de él estaba en el parque y no llegaron los demás. Y venían unos jovencitos predicando y llevando unos volanticos. Y lo miraron y le dijeron: te esperamos en la iglesia, para que escuches a Cristo. Miró el volante, no hizo como mucho caso, y el desespero de que no llegó nadie lo hizo mirar el volante y dijo: pues qué, vamos a ver qué pasa. Y la iglesia que hay cerquita del parque donde estaba, y fue a la iglesia. Me dice: Hernán, pastor, mi hermano se cortó el cabello, empezó a cambiar, se hizo bautizar, empezó a hablar de Cristo, ya dejó las amistades que teníamos, ya dejó el grupo, ya todo lo empezó a dejar. Eso a nosotros nos impactó porque mi hermano era el más consagrado a eso. Después llegó mi mamá, llegamos nosotros. Pero hermano, unos muchachos ir a un parque con un volantico que hablaba de Jesús. Antes, muchachos, aprendas en esto, los muchachos que están aquí. Antes los cristianos no estudiaban ni se capacitaban para tener una economía futura. Se capacitaban para servir a Cristo. Yo quiero estudiar medicina, porque yo, siendo doctor, puedo entrar al mundo árabe, puedo entrar al mundo chino, puedo entrar al mundo hindú y servir a los enfermos y predicarles el evangelio. Ese era el objetivo de los jóvenes cristianos, y eso dice la Biblia: lo que hagáis, hacedlo ¿qué? Para el Señor. ¿Usted qué tiene que hacer para usted? Nada. Usted todo lo que haga de palabra de hecho tiene que hacerlo ¿qué? Para el Señor y no para los hombres, ni mucho menos para usted. Se supone que todos los cristianos hemos muerto, ya no vivimos para nosotros sino para aquel que murió y resucitó. Entonces un hermano empezó a estudiar medicina y se fue para el mundo árabe, y mientras estudiaba medicina estudiaba pues el idioma, y llegó el tiempo en que se fue comisionado por su iglesia
Y quería predicar, pero era muy difícil. Un día no, pues voy a hacer unos volantes a lápiz, a mano, y escribió, y se iba a las esquinas y las repartía. Y llegó un tipo y miró el volante y vio que decía Jesús y ¡ah!, lo partió y se lo tiró en la cara. Allá. Y resulta que el tipo que le tiró el papel en la cara llegó a la casa de él, y la esposa, cuando vio, le dio un papelito en la ropa. Dijo, ¿qué es esto? Y era un pedacito del papelito que él había roto. Y en la frase decía, así dice el Señor. El tipo se acostó a dormir. ¿Y saben qué pensaba? Así dice el Señor. Al otro día levantó a desayunar, está inquieto, y dice a la esposa, ¿qué te pasa? No, ese papelito, así dice el Señor. Pasó una semana y el tipo le dijo a la mujer, yo quiero saber qué dice el Señor. Y dijo, no hay de otra sino ir a buscar al tipo que te dio el volante. Y el hombre lo fue y lo buscó hasta que un día lo encontró por allá en una esquina y le preguntó, yo tenía un papelito que dice, así dice el Señor. ¿Qué dijo? Y él con eso le predicó el Evangelio de Cristo y el árabe se convirtió al Señor. Usted dirá, ¿pero qué tiene que ver esto? Hermano, es el poder de la palabra. Un versículo, una frase, decir lo que Cristo hizo tiene que. ¿Cristo es qué? Poder de Dios. No me avergüenzo del Evangelio, porque es que poder. Propóngase. El martes tuvimos reunión de líderes, por cierto, muchos no vinieron. Tenemos que proponernos ser una iglesia que evangelice, hermano. Tan bonitos aquí, recibiendo palabra, chévere, cantando, y que el mundo se vaya al infierno. No le vamos a dar la oportunidad a la gente que escuche el Evangelio. Pastor, si no soy yo, será otro. Acuérdese lo que Mardoqueo le dijo a Esther. Los iban a matar. Y le dijo Mardoqueo, tiempo y liberación vendrá de alguna otra parte. ¿Pero crees que escaparás tú? ¿Qué dijo Pablo? ¡Ay de los borrachos! ¡Ay de los homosexuales! ¡Ay de mí! Si no predico el Evangelio. ¡Ay de ellos! Porque morirán en sus pecados. Pero hay de mí por no anunciarles el Evangelio. Propóngase predicar a Cristo y a este crucificado. Aunque para uno sea tropezadero y para los otros locura, para los que creen, ¿será qué? Poder de sabiduría. Propóngase vivir para Cristo. Propóngase predicar a Cristo. Amén. Les tengo la tercera propuesta. Casi de esto no hablamos, pero hoy me quiero atrever a hacerlo. Quiero hablar de las ofrendas. ¿Puedo? ¿Sí? Segunda a los Corintios, capítulo 8 y 9. Le pedí el favor a los hermanos de UCA que nos hagan un documento donde diga si el pastor Daniel y yo de alguna manera hemos sido de bendición para su iglesia, a los de Palmira. Que yo quiero que vean que de alguna manera pues lo que ustedes aportan sirve. Yo fui a Ibagué, tuve 20 días sin trabajar. Había propuesto no trabajar una semana, pero por cosas que pasaron pues me alargó 2, y el día que íbamos a empezar a trabajar, ese día que íbamos a empezar a trabajar, mi mamá falleció y pues se me alargó una semana. Estuve 20 días sin trabajar. Y yo todavía vivo el día, digamos, ustedes no crean. Yo todavía vivo el día, o sea, yo tengo que ganar mi día para poder vivir. Pero estuve 20 días, yo de alguna manera maravillosa. Como el miércoles que estábamos en el cementerio, me escribió el pastor de Ibagué: Pastor César, si quiere posponemos. Le dije, no posponemos.
allá yo llego. Nuestras iglesias no tienen medios para llevar predicadores ni nada. O sea, los viáticos me tocaba pagarlos a mí. Yo no tenía recursos. La iglesia me aportó para yo irme para Ibagué. Después que venga el pastor de Ibagué, preguntarle, pastor, fue bendición que el pastor estuviera allá. Y no porque sea uno, sino porque Dios lo usa. Pero ha habido recursos para poder apoyar Ibagué, Palmira, Buga. Hemos podido hacerlo. Al buscar hay que echarle gasolina, hay que pagar peajes. A veces estamos en Palmira ahorita. Daniel está en Palmira. Si se viene para acá, pues tiene que pagar otro peaje, ¿sí o no? De pronto almuerza en su casa y tiene que salir para Buga. Oye, esa está la ruta de él. Y tiene que pagar peaje, gasolina y todo eso. Si de pronto dice, no, es que ir a Jumbo, pues algo directamente para Buga, en alguna parte tiene que almorzar. ¿Y todo ese movimiento qué? ¿Sí o no? Tengo yo un propósito. Con todo esto que ha pasado, que es lo que escuché del hermano del pastor de allá, como un volantico, yo dije, quiero hacer un volante. En mi mente ya lo diseñé. Estamos en tiempo de política, ¿sí, no? ¿Y qué hacen los políticos? ¿Para que los miren? ¿Qué prometen? O sea, nosotros nos emocionamos cuando un político hace algo. Un día, un político haciendo el currículum, no, yo invertí esto, y le digo, eso es lo que usted tenía que hacer. Esa plata no era suya, esa plata son recursos públicos. Usted no hizo más de lo que tenía que hacer, entonces ¿por qué se alaba? Que un político haga lo que tenga que hacer, ¿no es su responsabilidad? ¿Sí o no? Y vienen y hacen promesas. Siempre hacen promesas. Entonces, en la campaña política de un político aquí era que iba a hacer un contrato con las constructoras, que iba a ver cómo hablaba con el gobierno para bajar más subsidios y poder darle vivienda al pueblo. Entonces me puse yo a pensar, listo, estamos en época de políticas, ¿por qué no vamos a hablar de alguien que lo que promete lo cumple? Nuestro candidato, nuestro rey, nos prometió vivienda. En la casa de mi padre muchas moradas. Quiero hacer eso, algo así, ¿no? Nos prometió sanidad. ¿Y les traeré qué? Sanidad y medicina. Nos prometió esto. Y yo quiero hacer como un volante así. Y llevarlo a la gente, o sea, de alguna manera. Ya hasta averigüé precios esta semana. Entonces yo dije, hay que hacer esos volantes. Y que usted se lleve 10, 20 y nos regale. Y vaya y ¿quién quita que alguien diga? ¿Quién quita? No sé. Dios sabe. Yo no creo que lo que invirtamos en el Señor, ¿qué dice la Biblia? Que el trabajo en el Señor no es en vano. ¿Sí o no? Algo puede pasar, no sé. Pero se necesitan recursos. Pablo se le fue encomendada una tarea. Pedro y Juan y Jacobo le dieron la diestra en señal de compañerismo. Y le dijeron, nosotros vamos a la circuncisión y tú vas ¿qué? A la circuncisión. Pero algo te pedimos. No te olvides de los pobres que están en Jerusalén. Entonces Pablo en las iglesias que fundó levantaba ofrendas y esas ofrendas tenían un objetivo. ¿Cuál era el objetivo en ese caso? Enviarlas a Jerusalén para los pobres, para el mantenimiento. Jerusalén se empobreció en gran manera y los hermanos se empobrecieron en gran manera, entonces había muchas necesidades. Y Pablo dice en la Biblia que procuró hacerlo, ¿sí o no? Se propuso y lo qué? Y lo procuró y levantó ofrendas. Y aquí vemos en este capítulo 8 que él está hablando de las ofrendas y le está diciendo a los hermanos corintios que cuando él vaya, esas ofrendas se recogen. Lleguemos al capítulo 9, por favor. Después de decirle que ellos dieron más allá de sus fuerzas, que así como ellos habían participado en las riquezas espirituales que salieron de los judíos, ahorita podían los judíos participar de las riquezas ¿qué? Materiales. Y bueno, él hizo una buena defensa acerca de las ofrendas. Y más adelante les dice el versículo 6, bueno, 5, 9, 5. Por tanto tuve por necesario exhortar a los hermanos
que fuesen primero vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como generosidad y no como exigencia nuestra. O sea, no quiero que ustedes vean esto como ¿qué? Una exigencia, sino que nazca ¿de qué? De un corazón generoso. Porque el generoso pensará generosidades y por su generosidad será exaltado, dice la Biblia. Si no estoy mal, Eclesiastés capítulo 2. El generoso pensará generosidades y por su generosidad será exaltado. El alma generosa, esa prosperará. Hay quienes dan y les has añadido más, pero hay quienes retienen más de lo que es justo y viene la pobreza. No está mal que usted retenga, pero no todo se lo dio a Dios para que usted lo guarde. Hay cosas que Dios le dio para que usted ¿qué? De otros. Así dice la Biblia, ¿no? Entonces yo no quiero que esto sea una exigencia, no quiero que los demás lo vean como exigencia, yo quiero que nazca de su generosidad. Versículo 6. Pero esto diga, el que siembra escasamente segará, y el que siembra generosamente también segará. Versículo 7. Cada uno de, ¿cómo? Como sea que propuesto. Pablo supone que a usted el evangelio lo ha tocado. Pablo supone que Dios ha hecho una transformación en cada creyente, ¿sí o no? Y Pablo supone que como ya no hay una ley, como decía el hermano Oliver, ya no está la ley del diezmo. ¿Y ley qué es? ¿Lo cumple o lo cumple? Y si no lo cumple, ¿qué? Llevará la sentencia que quien quiera que usted sea. Ya no está la ley. Ahora hay un cambio de sacerdocio, hay un cambio de ¿qué? De ley. Y ya en esta ley no hay una imposición, hay una ¿qué? Generosidad nacida de un corazón transformado por el poder de ¿qué? Del evangelio. Y se supone que usted se ha propuesto dar para el reino de Dios. Se supone. Entonces Pablo le dice, cada uno de como propuso el predicador, ¿sí? ¿No? ¿Ahí no dice? Como propuso el predicador. ¿Como propuso qué? En su corazón. Usted tiene que haberse propuesto ya algo, hermano. Aportar para el reino de Dios. Que hayan recursos para poder hacer cosas para el reino del cielo. ¿Sí o no? ¿Usted se propone vivir para Cristo hoy? Amén. ¿Se propone predicar el evangelio? Amén. ¿Se propone aportar para que el evangelio no sea frenado? Amén. Sino para que haya recursos para poder seguir predicando este evangelio. Eso es una propuesta que tenía por hacerles. Que cada uno hoy se pueda proponer vivir para aquel que murió por ustedes en la cruz. Predicar a aquel que es el Salvador. Y poder destinar algo para que este evangelio, hermano, pueda llegar a más personas. Amén. Oramos. Por eso el mensaje hoy se llamaba una propuesta de corazón. Ore. Si el mensaje ha llegado a su vida, dígale al Señor, yo quiero que esta palabra llegue a mi vida, llegue a mi corazón. Y quiero determinarme y proponerme cosas buenas para ti, Señor. Buenas para ti. Señor, te alabamos hoy. Te bendecimos. Gracias. Porque tu palabra habla de Dios de consolación y que escribieron estas cosas para el consuelo y la edificación nuestra, Señor. Y tenemos este gran ejemplo de Daniel. Un hombre impactado por el evangelio de mi Señor Jesucristo. Un hombre que se propuso vivir para Cristo el Señor, para su Dios, para su Señor. Por lo tanto, Señor, propuso no contaminarse. Sabía que el reino de mi Señor no es de este mundo. Y propuso, Señor, no dejarse permear por las cosas de Babilonia. Y nosotros hoy nos proponemos no dejarnos permear por las cosas de este mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, Rey de Gloria, Señor. Ayúdame a proponerme y a luchar por vivir para aquel que murió y resucitó por mí, Señor. Pero también sé que el evangelio ha llegado a mi vida. Este evangelio poderoso, Señor amado,
Y no llegó a mí con palabras persuasivas de humana sabiduría. Llegó el poder de Dios, llegó el evangelio poderoso a mi vida, me cambió, me transformó. Y lo más importante, me salvó, Señor. Yo quiero presentar este evangelio. Yo quiero proponerme predicar el evangelio de Cristo a toda criatura, Señor. Ayúdame a llevar este evangelio donde quiera que esté, Señor. Y también quiero proponerme, Señor, aportar y ayudar a aquellos que llevan el evangelio a otros lugares, Señor. Yo te quiero bendecir y te quiero alabar. Te quiero engrandecer. Ayúdame a proponerme en mi corazón, Señor. Yo sé que el evangelio me ha impactado de una manera poderosa. Y yo quiero que este evangelio cambie mi vida y cambie mi corazón. Y me lleve a proponerme a vivir para aquel que me salvó, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén.